Hola de nuevo. A continuación os contaremos cómo realizar el análisis estadístico del ejemplo del vídeo anterior. Volvemos a las tablas en Word vacías que creamos en Word en el vídeo anterior y lo que vamos a hacer en este vídeo es completar las tablas con los valores. Antes de empezar, vamos a recordar que hay dos tipos de variables, según si las clasificamos según la naturaleza, que son las variables cualitativas, tales como el sexo, y las variables cuantitativas, como por ejemplo la edad. Para realizar el análisis descriptivo en el programa estadístico hay que saber ante qué tipo de variable estoy para pedirle al programa lo adecuado. Si estoy ante variables cualitativas, le voy a pedir al programa que me haga una tabla de frecuencias que incluyen frecuencias absolutas, el número de individuos que presenta la categoría y la frecuencia relativa, que equivale al porcentaje. Y para las variables cuantitativas se van a calcular los descriptivos, que son las medidas de tendencia central, como la media y la mediana, y las medidas de dispersión, tales como la desviación típica y el rango intercuartílico, que equivalen al percentil 25 y al percentil 75. Para comprobar si una variable es normal hay muchas formas de hacerlo. En este ejemplo lo vamos a ver de tres maneras. Primero vamos a ver si la media es igual a la mediana o se diferencian en poco. Vamos a mirar la curva de normalidad qqplot y vamos a comprobar un resultado de un test de normalidad, en este caso Shapiro-Wilk, ya que Hamovy no tiene Kolmogorov. Si el p-valor es mayor de 0,05, quiere decir que se aproxima a la normal, pero más adelante lo vamos a ver en el ejemplo. La primera tabla a completar es la tabla 1, que contiene la edad y el sexo, y tenemos que calcular para la edad los descriptivos, la media, la desviación típica, la mediana, el rango intercuartílico mínimo y máximo, y ya veremos qué datos completamos en la tabla. Y para el sexo vamos a calcular la frecuencia relativa y absoluta. A continuación vemos cómo hacerlo. Como la variable edad es una variable cuantitativa, vamos a sacar los descriptivos. Para ello me voy a análisis, descriptivos, meto la edad que está a la izquierda a la derecha. Voy a ver lo que está sacado por defecto y lo que yo quiero sacar. Veo que la media, la mediana, voy a sacar los percentiles por si luego los quiero. Voy a sacar el test de Shapiro-Wilk, que es el que me va a decir de la normalidad. Y voy a sacar el qqplot, que también es otro gráfico de normalidad. Me voy a la derecha, veo que ya me ha sacado todo y veo que la media es 56,7 y la mediana 56. Como son números que están próximos, esto me da pistas de que la variable va a ser una variable normal. Veo que el mínimo es de 22 y el máximo de 85. Esto me está diciendo que hay dispersión de datos porque hay una edad muy variable y lo puedo ver en la desviación típica, que es de 14,3. Y me voy al test de Shapiro-Wilk, me sale 0,103. Esto quiere decir que los datos se aproximan a una normal porque el valor es mayor de 0,05. Me voy al gráfico de normalidad que he sacado el qqplot y este es un gráfico que saca una línea en diagonal. Si los puntos se aproximan a la línea, quiere decir que se aproxima a la normalidad y vemos que en su mayoría todos se aproximan, excepto algunos puntos por arriba y algunos por abajo, que eso es debido a la dispersión, pero podemos considerar que la edad es una variable normal. Ahora vamos a calcular la frecuencia del sexo. Paso la edad hacia la izquierda porque ya no la quiero y sin embargo paso el sexo a la derecha. En el sexo tengo que pinchar aquí tabla de frecuencias para que me saque las frecuencias y ya tendré aquí la tabla que quiero. La copio y me la llevo. Ahora se trata de completar la tabla que hice en blanco en su momento. Entonces, como os he dicho antes, me he dado cuenta que voy a querer también poner el mínimo y el máximo en la tabla. Pues no pasa nada, lo añado. Insertar a la derecha. Insertar a la derecha. ¿Vale? Entonces, puedo poner aquí quizás, voy a cambiar el formato
de la tabla para que me quepan bien los datos todos los datos que quiero poner. Entonces lo que voy a hacer va a ser poner esto aquí y aquí voy a poner el mínimo, el máximo y aquí voy a poner la n y el porcentaje. Estas tablas no son las definitivas, por eso yo aquí sobre todo se trata de poner todos los datos posibles. Entonces aquí la media y la desviación típica son 56,7 y 14,3. Con 7 más menos 14,3. Y el mínimo y el máximo van a ser 22 y 85. Y ahora me voy, 0 sabemos que son hombres, y 1 sabemos que son mujeres. Entonces, me voy a hombres y veo que es 81 y 81,8. 81,8. Y las mujeres son 18 y 18,2. 8 y 18,2. Y ya tengo los datos pasados a mi tabla, con lo cual esto lo puedo volver a borrar. Ahora vamos a completar los datos de la tabla 2, que son los correspondientes al objetivo principal. Recordemos que el objetivo principal era calcular el porcentaje de recidiva y para ello vamos a calcular la frecuencia absoluta y relativa y el intervalo de confianza. Pues como he dicho antes, vamos a calcular el porcentaje de la recidiva como en su intervalo de confianza. Podríamos hacerlo como hemos hecho antes en descriptivos, pero en descriptivos no nos saca el intervalo de confianza, que sí que lo queremos, así que lo vamos a hacer de otra manera para que nos saque el intervalo de confianza. Y nos iríamos a frecuencias, dos outcomes, y aquí nos vamos a recidiva, la pinchamos y decimos que nos saque el intervalo de confianza y esta sería la tabla. La copiamos y nos la llevamos. Vamos a completar los datos de la tabla de recidiva. Para no liarme he sustituido el 0 de la tabla por un no y el 1 por un sí. Donde pone count quiere decir el número de pacientes. Por lo tanto, que no presentan recidiva son 77 pacientes con un porcentaje de 22,2%. No, perdón, de 77,8%. 8%. Y que si presentan recidiva son 22 pacientes con un porcentaje de 22,2%. Y ahora vamos a los intervalos de confianza. El intervalo de confianza de los que sí que presentan recidiva es 0,14, es decir, un 14,5 como intervalo inferior y el superior es 31,7. Y el intervalo de confianza de los que no presentan recidiva sería 68,3 como límite inferior y el límite superior sería 85,5. El paréntesis no haría falta. Pasamos a completar las tablas 3 y 4. Como se trata de una comparación entre dos variables cualitativas, vamos a pensar qué test tendríamos que hacer. Cuando el objetivo es comparar dos variables, será necesario realizar un test estadístico para obtener un p-valor, que nos va a indicar si las diferencias que encontramos son debidas al azar o son estadísticamente significativas. La elección del test va a depender del objetivo del estudio,
del tipo de variable según su naturaleza, cualitativa o cuantitativa, y según misión, si son dependientes o relacionadas. Y dentro del tipo de variables, si estamos ante la comparación de una variable cualitativa con una cuantitativa o dos variables cuantitativas, vamos a tener que comprobar la normalidad. Y si estamos en el caso de que estemos comparando una variable cuantitativa y una cualitativa, también tendremos que mirar cuántas categorías tiene la variable cualitativa. Vamos a esta tabla resumen de test estadísticos y vemos que según la naturaleza, las variables son cualitativas. Según su misión, las variables son independientes. Las categorías de ambas variables son 2 o más. La normalidad en este caso no aplica por tratarse de variables cualitativas y podemos decir, por lo tanto, que el test a aplicar es el chi cuadrado. Si el p-valor es menor de 0,05, existen diferencias estadísticamente significativas, es decir, existe asociación entre ambas variables. Hacemos el test chi cuadrado con la variable recidiva y con el resto de variables. Me voy a frecuencias, me voy a donde pone muestras independientes, test chi cuadrado. En columnas voy a poner la variable recidiva y en las filas voy a poner cada una de las variables. Las tengo que pasar de una en una porque no me deja pasarlas todas a la vez. Con lo cual empiezo con la hipertensión arterial. Veo qué opciones quiero poner. El chi cuadrado se pone por defecto. Pongo los ratios por si acaso luego lo quiero. También siempre tengo que poner el porcentaje de la celda. Voy a usar el porcentaje de columna por recidiva. Voy a ver si hago un gráfico lo quiero para sacarlo ya. Y de momento no. Copio ambas tablas. Copiar. Y me la llevo. Paso la tabla que me he traído de Jamovi a la tabla del Word. Como veis he sustituido el 0 por no y el 1 por sí para no liarme ahora al pasar aquí los datos. Y en la recidiva igual. Y empiezo a pasarlo. Entonces la diabetes, primero voy a poner los datos del total. Ahí veo que se me ha puesto un dato sin querer. Pues vamos a ver cuántos pacientes tienen hipertensión arterial. Me tengo que fijar en esta fila. El total es 22. 22 pacientes tienen hipertensión arterial con un porcentaje de 22,2%. Y ahora me fijo en la fila del no. Y 77 pacientes no tienen hipertensión arterial con un porcentaje de 77,8%. Ahora ya paso a rellenar los que tienen hipertensión y tienen recidiva. Tienen hipertensión y tienen recidiva 7 pacientes con 31,8. Sí, con un porcentaje de 31,8. Sí y sí. Ahora pasamos a rellenar los que sí que tienen hipertensión y no tienen recidiva, que son 15 y 19,5. 15, 19,5. Ahora nos pasamos a rellenar los que no tienen hipertensión y sí que tienen recidiva. No tienen hipertensión y sí que tienen recidiva son 15. 15 con un porcentaje de 68,2. Y por último vamos a rellenar los que no tienen hipertensión y no tienen recidiva. No tienen hipertensión y no tienen recidiva 62. Con un 80,5%. Ahora vamos a ver el p-valor. De momento vamos a fijarnos si estos porcentajes hay diferencias. Si vemos que de 22,8, no es, perdón, ese es el total. De 31,8 a 19,5 sí que hay diferencias y de 68,2 a 80 también había diferencias. Pero ahora vamos a ver si esas diferencias son estadísticamente significativas, que es lo que nos da el p-valor. Y vemos que el p-valor nos sale 0,220, con lo cual las diferencias no son estadísticamente significativas.
o no tenemos suficiente muestra o esas diferencias son debidas al azar, pero no por una causa-efecto. Lo mismo que hemos hecho con la hipertensión arterial, lo vamos a hacer con la dislipemia, con la diabetes y con la duración, con las complicaciones, con la técnica. Entonces, de momento aquí tengo la diabetes, la copio junto con su test y me lo llevo. Y esto lo hago con cada una de ellas. Dislipemia, hago lo mismo, duración. Vuelvo a pasar duración, hago la complicación. ¿Vale? Y como ya cuando hice la hipertensión puse aquí todo lo que tenía que señalar, ya no hace falta que lo vuelva a poner. No he querido hacer el proceso con cada una de las variables porque el proceso es el mismo, pero sí que quería traeros los resultados a una diapositiva para ver los p-valores y explicar el significado. Entonces, los p-valores que han salido son diabetes con recidiva 0,037, dislipemia con recidiva 0,400, hipertensión con recidiva 0,220. De estos tres p-valores podemos decir que la recidiva y la diabetes están asociadas porque sale un p-valor de 0,037 menor de 0,05, es decir, estadísticamente significativos. Y en la segunda tabla, el único valor que se ve asociado es la cirugía previa, con un p-valor de 0,007. El resto de p-valores salen mayores de 0,05 y no hay diferencias estadísticamente significativas. Ahora quiero asociar el tiempo de manera cuantitativa para no perder ningún dato con la recidiva, que es una variable dicotómica. Para eso podré usar o la t-de-student o la u de Mann-Whitney, y para ello voy a ver si esa variable es normal. Es lo primero que voy a hacer. Me voy a la duración de manera cuantitativa, me voy a análisis, me voy a ir a explorar, a descriptivos, duración de la cirugía, la meto aquí. Como la quiero ver según la recidiva, también meto en split by recidiva. La meto aquí y ahora me voy a ir a comprobar la normalidad. Pongo Shapiro-Wilk y también quiero que me haga el QQ-plot, que hemos dicho antes que es el gráfico de normalidad. Entonces me voy aquí y veo que el p-valor de Shapiro-Wilk es menor de 0,001, eso quiere decir que no es normal. Y me voy a los gráficos y veo que efectivamente los puntos se salen mucho de la línea, con lo cual el tiempo no es una variable normal y tendría que calcular el U de Mann-Whitney. Como siempre junto con el p-valor tiene que ir la descripción de la variable, en este caso como no es normal, lo vamos a describir mediante los percentiles. Por lo tanto, donde pone percentiles, pincho y me va a sacar el 25, el 50 y el 75, que son los que yo quiero. Y ya me podría llevar esta tabla, que tengo todos los datos, al Word. Volvemos a la tabla resumen de test estadísticos y vemos que según la naturaleza las variables son una cuantitativa y otra cualitativa. Según la misión son independientes. Las categorías de la variable cualitativa son 2 y la normalidad, que también la hemos comprobado, no se aproxima. Por lo tanto, el test a realizar es el test U de Mann-Whitney. Como ya tengo la descripción de la variable, ahora me faltaría sacar la t-de-student, que hemos dicho que en vez de la t-de-student vamos a sacar la U de Mann-Whitney, pero está en el mismo cuadro de diálogo. Me voy a muestras independientes y voy a poner en la variable dependiente la variable cuantitativa, que hemos dicho que es duración de la cirugía, y como variable de agrupación vamos a poner la recidiva.
Aquí me pone que esta sería la T-Student, la desmarco porque voy a sacar la U de Mann-Whitney y busco dónde está aquí la U de Mann-Whitney, que se encuentra aquí. La marco y este sería el p-valor. Lo copio y me lo llevo. Vamos a completar los datos de la tabla que contiene la asociación entre presentar recidiva y no presentarla y el tiempo de cirugía. Como hemos visto que era una variable no normal, necesitamos coger los percentiles, que los tenemos aquí abajo en la tabla. Los voy a señalar en amarillo. Y necesitaríamos el p-valor, que lo hemos sacado aquí, de la U de Mann-Whitney, que lo señalo también en amarillo. Entonces, el percentil 50 coincide con la mediana. Recordad que los ceros son no y los unos son 6. Yo me lo cambio para no confundirme. Vale, entonces empezamos rellenando recidiva así. Pues primero cogemos la mediana, que es 72,5. Y en el paréntesis metemos el rango intercuartílico, que es el percentil 25 y el percentil 75. Es decir, el percentil 25, que es 65, y el percentil 75, que es 106. Y ahora vamos a recidiva no. Recidiva no, la mediana sería 75. Abrimos paréntesis y metemos el percentil 25 y 75, que serían 50 y 90. Y por último ponemos el p-valor, que corresponde a la U de Mann-Whitney, que es 0,484. Y ya estaría la tabla rellena. Ya tenemos todas las tablas que dan respuesta a nuestros objetivos. Ahora en los siguientes vídeos vamos a ver cómo continuar.